La idea no es de pronto comenzar bien y terminar mal. La idea es, bueno, si aún hemos comenzado mal, tenemos la oportunidad de redireccionar nuestros pasos, pero que podamos apostarle a terminar bien en nuestra carrera. Y Dios ha establecido en esta carrera que tiene que ver con el Evangelio, ha establecido unas reglas, ha establecido unos parámetros, y nosotros tenemos que someternos a esos parámetros si no queremos ser descalificados. Pablo lo tenía bien claro. Él sabía que su tarea era predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo que predicaba el Evangelio, él era consciente que su vida tenía que ser coherente con lo que estaba predicando. Porque cuando nos acostumbramos a generar incoherencia entre lo que hablamos y cómo vivimos, podemos terminar descalificados, ¿sí? Descalificados. Pablo lo dijo en sus palabras. Dijo: no sea que habiendo sido heraldo, termine siendo eliminado. Y estaba hablando del contexto de las carreras olímpicas. Quiero que comencemos haciendo lectura de lo que dice Hebreos capítulo 12, 1 al 3, y quiero solicitarles que por favor tengan a la mano su Biblia, porque vamos a estar mirando varias citas de la Escritura. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Escuchemos lo que tiene que decirle el apóstol a los hebreos en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué es lo que más tenemos que estar pendientes de quitar en nuestra carrera? El peso del pecado, ¿cierto? Y corramos con perseverancia, diga conmigo perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Mira qué hermoso. ¿Cómo podemos perseverar en esta carrera? Colocando nuestra mirada en el Señor. ¿Y quién es el Señor para nosotros los cristianos? Es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Aleluya. Me encanta esta expresión. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Un método para poder perseverar en este camino que tiene sus altibajos, que tiene sus momentos bonitos, pero también sus momentos desafiantes, es no enfocarnos en los problemas, no clavar la mirada en las imposibilidades o en las amenazas o en las derrotas, sino enfocarnos en el gozo que está puesto delante. Yo quiero que entienda, mi amado hermano, que más allá de cada prueba, más allá de cada momento de desafío, está aguardándonos un momento de victoria, está aguardándonos un momento de bendición. Por eso no te desanimes, no te desanimes. Diga conmigo, firmes hasta el final. A ver, todo deportista compite porque tiene en mente llegar ¿a dónde? A la meta, ¿cierto? Pero no solamente tiene en mente llegar a la meta, tiene algo que lo reta aún más, y es ganar, ¿cierto? Que sea el primero que llegue para que pueda obtener la medalla. Ahora, en el fútbol de nada sirve, por ejemplo, un buen juego donde hay toques con cada uno de los integrantes del equipo, pero si no hay goles, si no se meten los goles en el arco contrario, ¿sirve de algo? No sirve de nada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un barco? Un barco, por ejemplo, puede ser extremadamente hermoso, lindo, majestuoso, y se encuentra ahí de pronto en lo que llamamos el puerto de partida, pero de nada sirve si no sale del puerto de partida, si permanece ahí. Los barcos fueron hechos ¿para qué? Para recorrer los mares,
Los barcos fueron elaborados para enfrentar las olas, las tempestades, pero sobre todo fueron elaborados para que quienes van dentro de él lleguen a puerto seguro, ¿sí? Lleguen a un puerto seguro. Entonces la idea de un barco que sale a la mar, se espera que no solamente salga bien del puerto de partida, sino que también llegue al puerto de destino. Entonces, utilizando estas tipologías, podríamos hablar también de que para nosotros los cristianos, pues también se espera lo mismo. Se espera que corramos la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera que, valga la redundancia, que correr. Y tenemos una meta a la cual llegar. Todos tenemos un ministerio que nos ha sido delegado. A ver, ¿cuántos dicen conmigo? Yo tengo un ministerio. Claro que sí. Todos tenemos un ministerio que Dios nos ha delegado. La palabra ministerio viene de la palabra ministro, y la palabra ministro significa en griego diáconos, que significa también siervo o servidor. Entonces todos somos llamados a ministrar. Y en esta carrera no solo se espera que corramos por correr. O sea, no somos llamados a vivir el cristianismo a nuestro antojo, a como se nos dé la gana, a como nosotros pensamos que deberíamos correr esta carrera. No. Los cristianos auténticos nos sometemos a las reglas y a las normas que Dios ha preestablecido en este camino. Amén. Se trata de llegar bien al final. Diga conmigo, la idea es llegar bien al final. La idea, mis amados hermanos, es que logremos cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y para nuestro ministerio. Un día no muy lejano, amada iglesia, un día no muy lejano, vamos a tener el privilegio de encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. ¿Usted piensa muy a menudo en ese día? Nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Salvador. ¿Pero ha pensado también en otro elemento de lo que va a ocurrir ese día? Nos vamos a presentar cara a cara para dar cuentas de lo que nosotros hicimos con respecto de lo que Él nos delegó. Vamos a ir frente a Él para decirle: mira, Señor, así y así y así fue como recorrí esta carrera. Espero que haya sido tu nombre glorificado. Por eso es que hay que prestarle atención cómo estamos viviendo el cristianismo. No se vive el cristianismo como nosotros lo imaginamos, sino como Dios lo ha preestablecido en su palabra. Quiero que miremos 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice la palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Son palabras del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Alguien me puede decir cuál fue el calificativo que le colocó el apóstol Pablo a esta corona? ¿Corona de qué? ¿Cómo? Corona de justicia. Y la justicia está en el marco bíblico muy relacionada precisamente con el proceder. ¿Cómo actúo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me relaciono? Entonces, nosotros los cristianos vamos a recibir recompensa, porque está hablando de una corona de justicia. Vamos a recibir recompensa por la manera como nosotros nos conducimos en este trasegar, en este camino, en esta carrera. Por eso es que es tan válido y es tan importante revisar todos los días cómo estoy manejando mis relaciones con mi prójimo, cómo estoy actuando desde mi corazón hacia los demás, cuál es la motivación que hay en mi corazón cuando hago lo que hago, cuando digo lo que digo, o cuando busco la manera de servir a alguien, ¿sí? Corona de justicia es lo que nos está reservado para nosotros los creyentes.
Amén. Porque vamos a recibir recompensas. Ahora, una mala noticia es que no todo el mundo llega bien al final, ¿cierto? No todo el mundo llega bien al final. La Biblia habla de la posibilidad de experimentar naufragios espirituales. Miremos el caso de 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. El mismo apóstol Pablo da testimonio aquí de un personaje. 1 Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ojo con esta palabra, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos fueron dos personajes que empezaron bien, pero terminaron mal. Naufragaron en este viaje espiritual. Dios nos ayude, mis hermanos amados, nos guarde de naufragar espiritualmente. Porque si usted mira a su alrededor, se da cuenta que hoy hay muchísimos náufragos espirituales. Gente que uno dice, pero ¿qué pasó con fulano de tal? Si se veía tan firme en la fe, si se veía de testimonio, si su vida era un ejemplo para muchos, y ahora ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ahora salió con estas falsas doctrinas? ¿Por qué ahora salió con estas creencias tan erróneas? Si fácilmente se puede comprender que lo que ahora está enseñando va totalmente en contra de la sana doctrina. Eso se llama naufragio espiritual. Naufragio espiritual. Y esto se da precisamente porque hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que deciden abandonar el camino de la fe. Miremos algunas citas de la palabra. Gálatas capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces note que el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos de Galacia: estoy supremamente impactado, es la palabra que está utilizando cuando dice maravillado. Estoy muy impactado de ver cómo tan fácilmente y tan pronto ustedes se están alejando del que los llamó por su gracia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Están abandonando la correcta fe. Y Pablo les dice de una manera muy directa: presten atención a aquellos que están estorbando su fe, porque esas personas son malditas. Esas personas son anatemas. Porque si un mismo ángel descendiere con un evangelio diferente, ya es anatema. ¿Cuánto más un ser humano que se presta para torcer las verdades del evangelio? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Seguimos leyendo. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es algo muy delicado. Recuerden que lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Galacia es porque hay judaizantes que están mezclando el evangelio auténtico de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: sí, hay que creer en Cristo, pero para poder ser salvos por medio de Cristo hay que también seguir guardando la ley, y específicamente los ritos, como por ejemplo la circuncisión. Y si no te circuncidas, dicen los judaizantes, entonces no puedes ser salvo. Pablo está supremamente airado contra estos blasfemos y de una manera directa dice: ojalá se mutilasen. Y cuando está diciendo eso se está refiriendo, porque está hablando de la circuncisión. Y usted sabe a qué me refiero cuando hablamos de la circuncisión, ¿cierto? ¿A cuál parte del cuerpo?
Y entonces Pablo dice, ojalá no solamente se circuncidaran, sino que se mutilasen todo el miembro. Prácticamente lo que está diciendo. Porque Pablo está enojado al ver cómo estos blasfemos están pervirtiendo el verdadero evangelio y están haciendo que las personas terminen saliéndose del camino de la salvación. Y si hay algo que enardecía el corazón del apóstol Pablo, eran las almas. Amén. Amén. Las almas. Y ese celo tiene que estar en nuestro corazón, iglesia. Cuando usted se acerque o de pronto visite las redes sociales y medio empiece a escuchar por ahí a un predicador con cosas como muy novedosas y maravillosas, pero que no se ajustan a la palabra del Señor, en lugar de darle un like, más bien dele un... Y deje de mirar eso y no comparta eso con nadie, porque eso lo que hace es daño. Seamos celosos de la buena doctrina, porque estamos, hermanos, en la tarea de encaminarnos en el camino de Dios para llegar a la meta esperada. Y la idea es terminar bien. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Mire, este es uno de los versículos más fuertes. Personas que gustaron de la gracia de Dios, pero que terminaron negando la eficacia de ello. Hebreos capítulo 6, 4 al 6. Porque es imposible, mire, tengan en cuenta esa palabra, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí está hablando precisamente de la persona que blasfema contra el Espíritu Santo. Este es el famosísimo pecado de muerte, ¿sí? Este pecado es el que solamente lo puede cometer aquella persona que, habiendo gustado y entendido y teniendo la iluminación del Espíritu de Dios, abiertamente luego decide ¿qué? Por debajear, rechazar, ¿sí? Maldecir el camino. Y casos hay de esta circunstancia. Hermanos amados, Dios nos ayude, porque no todo el mundo llega bien al final. Por eso es que tenemos que ser supremamente celosos con lo que, porque la fe viene por él y el oír por la. Entonces el Espíritu de Dios es el que tenemos que tenerlo bien sensible y dejarlo que se mueva en nosotros a través de su discernimiento, para detectar fácilmente cuando algo que es palabra de Dios en realidad no es palabra de Dios, sino que es algo mezclado, ¿sí? Algo mezclado. Entonces, hablando de que no todo el mundo llega bien, no solamente algunos abandonan, ya como lo miramos, el camino de la fe. El problema es que también hay otros que se dejan engañar, ¿sí? Entonces el caso primero es que algunos toman la decisión de abandonar el camino, pero otros se dejan engañar por diferentes tentaciones, se enredan en cosas que hacen daño a su vida. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 9. Vamos a leerlo rápidamente. 6 versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oye, hermanos, estamos conociendo en estos últimos tiempos casos muy tristes de hombres de Dios, predicadores del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que dejaron permear su corazón con todo lo que se está ahora dando a través de las redes sociales y de la internet, de que usted puede ahora, en cuestión de horas, en cuestión de días, volverse rico. Y entonces ministros del Señor, predicadores del evangelio, ahora se están enfocando en mirar a ver cómo pueden, aunque siguen predicando el evangelio, mirar a ver cómo también se enfocan en hacer plata y plata y plata y plata. Y en el momento en que su corazón empieza a dejar de mirar por el camino recto hacia la meta correcta y empieza a se deja llevar por el impacto de las riquezas, por el brillo de las riquezas fáciles, ¿qué va a suceder? Termina engañado.
Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. Es la raíz de todos los males. Y especialmente yo tengo mi teoría, y es que específicamente los siervos de Dios, los que estamos en un altar predicando el evangelio, sí, Dios desea que vivamos dignamente, pero también los siervos de Dios debemos tener claro un límite. ¿Hasta qué punto lo que tengo edifica a mis congregados? ¿Hasta qué punto el estilo de vida que tengo es bendición? Pero también, ¿de qué punto en adelante empieza a ser tropiezo? ¿Sí? Empieza a ser tropiezo para mis congregados. Entonces tenemos que ser muy sabios los siervos de Dios en cuanto a esto, y tenemos una suma responsabilidad. Ahora, Dios ha establecido esos límites. ¿Se acuerdan que yo les hablé al principio de que Dios estableció reglas? ¿Sí? Estableció parámetros en este camino. Esos parámetros, esos límites son protección, tanto para los siervos de Dios como para todo el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, cuidémonos del amor al dinero. El principio de Dios siempre será el mismo. El dinero que va a permanecer, el dinero que verdaderamente va a traer prosperidad, es el que se gana, ¿cierto? Con esfuerzo, con dedicación, ¿sí? Pero sobre todo, honrando al Señor. El apóstol Pedro enseña que debemos estar en un constante crecimiento. El enfoque del ayuno de este día apunta a eso, a que le pidamos al Señor que nos enseñe a amar todos los días el crecimiento, ¿sí? Yo estoy viviendo ahorita una etapa, especialmente con mi hijo Samuel David. Como él está creciendo, entrando ya casi a la adolescencia, una de sus mayores preocupaciones, como todo adolescente, es el crecimiento, ¿sí? Y a él le ha pasado lo que me pasó también a mí en mi época, ¿sí? Pues es mi hijo. Batallamos con la estatura, ¿sí? Él quisiera ser más alto, él quisiera tener más altura. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo era el más pequeño de la clase, ¿sí? Pero empieza a haber un anhelo de crecer. ¿Y qué tengo que hacer para crecer? Y él de tiempo en tiempo me pregunta, bueno, ahora ya casi ni me pregunta, ahora ya está él mirando videos en YouTube, tutoriales, a ver cómo hace para crecer. Pero lo que rescato de esto es que hay un anhelo de que haya crecimiento físico. Así debería ser en nosotros los cristianos, todos los días anhelar ser más grandes en el Señor. Espiritualmente eso sí se puede, que todos los días seamos mejores que el día anterior. Hoy quiero crecer en esta área donde siento que estoy como estancado. Voy a crecer, ¿sí? Hoy voy a ser mejor persona en este aspecto. Con la ayuda de Dios voy a crecer. Eso se puede hacer, mis hermanos. El problema radica en que nosotros muchas veces dejamos de anhelar crecer. Nos conformamos simplemente con lo que ya hemos logrado. Lea por favor en casa 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Y allí se va a dar cuenta que el llamado del apóstol Pedro a la iglesia es a crecer, no a estancarnos. Si usted mira un área en su vida donde lleva años ahí en lo mismo, preste la atención. ¿Qué está impidiendo ese crecimiento? No se haga la pregunta incorrecta, porque a veces nos hacemos la pregunta incorrecta cuando detectamos una área donde no crecemos. ¿Cómo hago para crecer en esta área? No, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es: ¿qué me está impidiendo crecer en esta área? ¿Por qué? Porque el crecimiento viene como efecto de la salud. Eso funciona a nivel físico y funciona también a nivel espiritual. Entonces, si no hay crecimiento en un área es porque hay una enfermedad que está impidiendo el crecimiento. Enfermedad significa desbalance, hay algo que no está balanceado. Entonces tengo que detectar a ver cuál es el desbalance y balancearlo. Cuando empiezo a balancear esa área, automáticamente empieza ¿a qué? A activarse el crecimiento, ¿sí? El crecimiento. Entonces, el crecimiento no es algo que yo tengo que, en este caso yo tengo que estar ahí pendiente. Voy a hacer fuerza para crecer hoy. ¿No? Hay una parábola tan linda que dijo nuestro Señor Jesucristo, hablando del crecimiento. El agricultor va y planta la semilla, le echa el agüita y luego se va a dormir. Y mientras está durmiendo, ¿qué pasa con la semilla?
ahí va creciendo. El agricultor no está ahí todo el tiempo jalando las hojitas a ver si crece. El crecimiento verdadero, el crecimiento espiritual se da de manera natural, siempre y cuando nosotros estemos saludables. Amén. Saludables. Por eso vuelvo y te digo, si hay una área en la que sientes que no estás creciendo, es porque hay alguna enfermedad, hay un desbalance. Entonces hay que detectar a ver qué es lo que está causando ese desbalance y corregirlo. Uno encuentra en la Biblia casos o ejemplos muy tristes de personas que no llegaron bien al final, o que por lo menos en su vida no desarrollaron todo el potencial que Dios les había dado. Por ejemplo, el caso de Saúl. ¿Recuerdan a Saúl? El primer rey de Israel. Él desobedeció, dejándose llevar por la opinión de la gente. Para él lo más importante era el qué dirán, la apariencia. Vivía mucho de la apariencia. Ahora, el tipo tenía apariencia. Hay un dato muy interesante que nos entrega la Biblia, y es que el tipo era de los hombros para arriba el más alto de todos los que había en Israel. O sea, el tipo era un yankee. Sin embargo, tenía algunas cosas en su carácter que no iban en acorde a ese tamaño. Y parte de lo que lo llevó a este fracaso es que él empezó a depender mucho de el qué dirán. ¿Sí? Una de las cosas que pudo haber marcado su reinado es que él escuchó, el día que lo ungieron como rey, escuchó por ahí unos comentarios de algunos: este nos va a mandar, este nos va a gobernar. Y se le acercan unos leales a Saúl, después de que destruyan a los filisteos. Le dice: bueno, ahora sí, rey, ¿qué hacemos con esos que se estaban burlando de usted? Y él dijo: no hagan nada, no hagan nada, déjenlos quietos. Algo demostró que de una u otra manera él se sentía como: me dijeron una verdad, pero mejor me quedo quietico. ¿No le ha pasado que a veces alguien le dice una verdad y usted, en lugar de defenderse, más bien usted se queda callado, no dice nada porque sabe que le dijeron que algo cierto, y usted se queda con esa púa? Y de ahí en adelante parece ser que entonces la tendencia de Saúl y su enfoque primario en todo lo que hacía era tratar de agradar a los demás. Y el problema de una persona que busca agradar a los demás es que termina entonces también sintiéndose con la necesidad de agradarse a sí mismo, y se termina olvidando de agradar al verdadero importante, a Dios. Usted puede leer la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Otro caso muy triste de una persona que no logró llegar a la meta como Dios se la había planteado era Sansón. Sí, Sansón, su efectividad fue reducida por no controlar sus deseos sexuales. Él es el tipo de líder que no controla sus apetitos, sus deseos, y fácilmente mezcla lo santo con lo profano, y no le importa. Y entonces es un camaleón. Frente a las cosas como se van presentando, él se camufla y busca la manera de utilizar su don para sus propios propósitos y no para glorificar al Señor. Y este hombre entonces terminó involucrándose en relaciones que no le convenían. Entonces no solamente fue débil en su aspecto sexual, sino que también no supo escoger. Los mismos padres le dijeron: hijo, tantas doncellas que hay en Israel y todas quieren contigo. Tremendo fortachón. Y justamente terminas colocando tu ojo en una mujer enemiga. Pero como niño malcriado le dijo: qué pena, papá, pero es la que me gustó. Así que hágame el favor y vamos a pedir la mano. Y así fue. Y mira el dolor tan impresionante que vino tanto para la familia de él como para él mismo. No estoy hablando todavía de Dalila. Estoy hablando de la esposa con la que él se casó, y que terminaron los mismos filisteos matándola. La descuartizaron. Y sin embargo, a pesar de toda esa situación que Dios permitió para que él reaccionara y volviera otra vez al camino correcto, no, siguió colocando sus ojos en mujeres incorrectas. Dalila.
y esa fue su perdición. Por colocar sus ojos en Dalila terminó perdiendo sus ojos y terminó pervirtiendo el propósito del Señor. Salomón, en un comienzo, hay un dato allí en primer libro de Reyes capítulo 3 versículo 3, donde se demuestra que a pesar de que era un hombre que temía a Dios, no rompió de raíz con los ídolos que habían en su vida. Y fue el primero que empezó a establecer prácticamente la práctica de adorar en los lugares altos. Y probablemente al principio, la adoración que él presentaba en los lugares altos era a Jehová, a Yahweh. Pero resulta que él empezó a enamorarse también de mujeres que no eran de su propio país. ¿Y cuántas esposas tuvo? 700 esposas y 300 concubinas. Obviamente sabemos y entendemos por la práctica cultural de la época que cada matrimonio era un convenio comercial. O sea que el primero que estableció un TLC internacional fue Salomón. Estableció 700 convenios comerciales con todos los reinos circundantes. Y por eso fue que logró tener paz, ¿sí? Porque cada matrimonio establecía que un pacto, y ese pacto era no agresión, ¿sí? Y más bien apoyo comercial. Y eso fue lo que en cierto modo estableció la paz circundante. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué? Él se obsesionó por una paz, pero comercial, no una paz espiritual, una paz comercial, una paz de reino, pero se olvidó que la fuente de esa verdadera paz era ¿quién? Su Dios. Y entonces empezó a inclinar su corazón hacia las mujeres. Y estas mujeres, que todas eran princesas, hijas de reyes, eso lo dice la palabra, fueron 700 reinas, inclinaron su corazón hacia los ídolos de la región, a los diferentes dioses, y empezaron entonces a establecer adoración en lugares altos, no solamente a Yahvé, sino también a todos los dioses falsos. Y ahí ya se creó el caldo de cultivo para lo que usted sigue leyendo en los libros de Reyes, los libros de Crónicas, todo lo que sucedió posteriormente, ¿sí? Y por lo que vino entonces el castigo de Dios, por la idolatría. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, el caso de Judas, el caso de Ananías y Zafira, el mal manejo de asuntos financieros. Mire, esto es tan delicado. Manejar mal los asuntos financieros, esto destruye cualquier futuro prometedor. Nosotros tenemos que aprender a manejar las finanzas, amada iglesia. Tenemos que aprender a ver los recursos financieros como algo espiritual, no como algo material. Porque detrás de cada peso, detrás de cada valor adquisitivo, hay una influencia espiritual, donde si nosotros no la manejamos, termina manejándonos a nosotros. El problema es que hoy día, como hay tanto espíritu de mamón, hay tanta mamonería dentro de la iglesia. ¿Qué es mamón? El Dios riqueza, amor a la riqueza. Estamos tan apegados al dinero, estamos con el espíritu de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y al Señor lo tengo a un lado. Entonces medio me hablan de dinero, medio me hablan dentro de la iglesia me hablan de diezmo, de ofrenda, de todo lo que tenga que ver con los mandamientos bíblicos en cuanto a las finanzas, y me siento de una vez que agredido, me siento ofendido, me siento indignado, porque yo mismo he creado un divorcio entre el dinero y Dios. Y el Señor dijo: qué pena, pero el dinero aún también está sometido bajo mi dominio y bajo mi poder. Si tú no quieres colocar bajo mi dominio a Mamón, entonces Mamón terminará siendo tú Señor. No yo, sino Mamón. Y no se puede servir a dos quirios, a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios, que es el único Señor verdadero, y a las riquezas, que es un Señor falso. No se puede servir al mismo tiempo. Por eso es que el Señor establece entonces los mandamientos financieros, para que nosotros nos protejamos
Oye, esto sí que es difícil muchas veces en el cuerpo de Cristo entenderlo, cuando es un principio de oro. Si nosotros realmente fuéramos o estuviéramos en sintonía con este diseño de Dios, mis hermanos, estaríamos también garantizando terminar bien. Terminar bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaríamos afanados por el dinero, no estaríamos afanados por el trabajo, no estaríamos afanados por ¿y ahora cómo hago para pagar? El Señor, que es mi pastor, nada me faltará, y Él cuida de nosotros. Sí, que tengo que aprender a depender de Él y a esperar el tiempo de Él. Amén, eso está ahí presupuestado. Pero el Señor nunca llega tarde. El Señor llega en el momento perfecto. O alguien aquí puede levantarse y decir: no, pastor, yo sí he visto cómo Dios me ha fallado. Yo sí vi que Dios definitivamente no me dio cuando yo más lo necesitaba. Y si hay alguien aún que tiene esa mentalidad, tiene que aprender a corregir eso, porque Dios nunca llega tarde. Y aún si no nos da lo que nosotros le pedimos, cuando se lo pedimos, es porque nos está protegiendo de cosas que nos van a hacer daño. Él es un buen Padre, Él es un buen Señor. Y culmino esta disertación diciéndoles que el apóstol Pablo se destaca por ser un líder que llegó bien al final de su carrera. Ya leímos 2 Timoteo 4, 6 al 9. Mis hermanos, el llegar bien al final de la vida debe ser la meta de cada creyente y de cada líder cristiano. Propongámonos, mis hermanos, terminar bien esta carrera. Amén. Porque con la ayuda de Dios sí es posible terminar bien. Ese amén no me convenció. Con la ayuda de Dios sí es posible terminar bien. Todos tenemos una lucha que enfrentar, una batalla que pelear, todos. Pero vale la pena hacerlo. 1 Timoteo capítulo 6, 11 y 12. Mire qué hermoso. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le está diciendo a Timoteo: usted sabe muy bien que ya me quedan días contados para continuar contigo. Muchos teólogos coinciden en decir que Pablo tiene que escribir esta carta, que se conoce como el testamento espiritual del apóstol, porque él nota que Timoteo está bastante afligido, bastante triste y sobre todo bastante nervioso de la responsabilidad que él ya está dimensionando que se le viene una vez Pablo ya no esté con él. Y por eso usted lee esa carta y es una carta que da muchísimo ánimo, a pesar de que Pablo no está diciendo: yo tengo la esperanza de que no me maten. No, él está diciendo: no, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. ¿Sí? Pero aquí el asunto no soy yo, aquí el asunto es usted, Timoteo. ¿Sí? Porque esto tiene que continuar, porque bajo sus lomos hay una cantidad de personas que necesitan ser cuidadas, mentoreadas, acompañadas en ese caminar, para que también lleguen a esa meta donde yo voy a llegar. Y por eso es tan importante estas palabras: pelea la buena batalla de la fe. Y Pablo nos lo dice a nosotros también en este momento. No nos amedrentemos, no nos asustemos por las cosas difíciles que estemos enfrentando. A mí me preocupa cuando veo a un cristiano que dice: pastor, es que yo no sé por qué tengo tantos problemas, por qué tengo tantas dificultades. ¿Y qué? Eso es lo normal. Lo que pasa es que nos están haciendo creer hoy día que si soy cristiano me tiene que ir súper bien, que ser cristiano hoy día es estar en la onda. ¿Sí? Hoy día ser cristiano es el que más tiene que tener reconocimiento y más fama. No, eso es pura mentira. Eso es puro marketing. El verdadero cristianismo sigue siendo el mismo de antaño. El verdadero cristianismo se caracteriza precisamente por las persecuciones. Y que no se nos olvide, mis hermanos, estoy estudiando en estos días un material de John Piper. Él es reformado, pero hay cosas muy importantes que puedo extraer de lo que él enseña.
Y es un libro, se llama Pecados Espectaculares, se los recomiendo. Él dice, se nos ha olvidado entender, primero, que la muerte de Cristo en realidad fue un asesinato. A Cristo lo asesinaron, partamos de ahí. Fue un crimen de lesa humanidad, un crimen completamente injusto. Pero lo que se nos ha olvidado es que en el momento más álgido, en la cumbre más alta en que se estaba manifestando el pecado, que era cuando estaban asesinando a Cristo, el mal se estaba suicidando. Entonces, la muerte de Cristo fue el suicidio del mal. Impactante, ¿verdad? Y bajo esa perspectiva, Él nos hace entender que está bien. Es muy importante, porque eso es lo de moda ahora en este tiempo, que en las iglesias demos terapias, demos cursos de sanidad interior, ¿sí? Capacitaciones para mejorar el manejo de finanzas y una cantidad de cosas que son buenas, amén. Son buenas y son necesarias, no estamos en contra de eso. Pero el riesgo que se corre es que entonces empecemos a hacerle creer a los cristianos que ese es el todo del cristianismo, que el cristianismo es para poder organizar bien mi vida, ¿sí? Para tener todo bien en orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todo QAP. Pero estamos sacando del presupuesto o de la ecuación, estamos sacando un elemento fundamental, y es que principalmente nosotros fuimos llamados a ser testigos. Y la palabra testigo en griego es martireo, y de ahí viene la palabra mártir. Vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y entonces me seréis mártires. Solo cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes estarán capacitados para dar su vida por este evangelio, para dar su vida por esta causa. La iglesia de este tiempo, pregunto, ¿estamos preparados para una persecución? ¿Estamos preparados para que nos maten? Pastor, cambiemos de tema. Se dañó el mensaje. Pero no podemos callarnos frente a la verdad del evangelio. Y antes de que la iglesia sea arrebatada, tendremos que experimentar, nos guste o no nos guste, tendremos que experimentar persecución. Y ya se está viendo. La persecución hoy día, hermanos, no es un tabú, es una realidad. Se está viendo, se está experimentando en diferentes países. Aquí en Latinoamérica se está preparando un caldo de cultivo impactante para poder cerrar la mayoría de las avenidas que tiene hoy día la iglesia para afectar los diferentes estamentos de la sociedad. Le están cerrando las puertas a través de las leyes. Eso es persecución. Ya hay países en este momento donde se le está prohibiendo a los pastores salir a predicar en público, hacer eventos públicos, ¿sí? Donde ya les están diciendo, mire, usted lo que tiene que predicar es este sermón, de esta manera. O lo predica, o si no, le quitamos la licencia. Eso es una realidad, ya se está dando. ¿Estamos preparados para la persecución? Que nos guste o no nos guste, se está preparando, se está cultivando. El evangelio que nosotros estamos viviendo realmente es un evangelio que nos está preparando para la persecución. O por el contrario, es un evangelio que más bien nos está retroalimentando, es comodidad, ¿sí? Que si ya no están las comodidades a las que estamos acostumbrados, entonces ya no hay unción. Ay, no estuvo bonito el culto. Ay, no me gustó. Ay, esa manera de la palabra que dieron hoy no me gustó. Y todo lo estamos calibrando o mirando según nuestro centimómetro. ¿Cómo nos sentimos? No, hoy no sentí que los pelos se me pusieron de punta, entonces no hubo unción, ¿sí? Hoy el pastor no habló en lengua mientras estaba ministrando, entonces no hubo unción y no hubo milagros. Entonces no estuvo bonito el servicio. Y calificamos entonces todo de acuerdo a nuestros sentimientos o emociones. Ese no es el evangelio que hemos sido llamados a vivir. El evangelio que hemos sido llamados a vivir es que a pesar de que estemos en una cárcel, a pesar de que estemos con un cepo encima,
seamos capaces de seguir dándole ánimo a otros. ¿Cuál es el libro de la Biblia que te da más ánimo y valor para seguir haciéndole frente a los desafíos de la vida? ¿No es el libro de Salmos? ¿Cuál es la carta del gozo que escribió el apóstol Pablo? Si no es la de Filipenses, cuando se encontraba en la mazmorra y en un cepo. Ese es el evangelio al que hemos sido llamados, mis hermanos, si es que queremos terminar bien. ¿Sí? Entonces este terminar bien no tiene nada que ver con terminar con bombos y platillos, no, tiene que ver es con ser capaces de perseverar, siendo fieles a Dios a pesar de las circunstancias. La buena noticia es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quiero que por favor cierres tus ojos en estos momentos. Padre, gracias por la palabra que nos entregas. No es fácil a veces recibir enseñanzas en esta línea, porque van como en contra del viento que se está soplando en estos días. Pero es tan importante, Señor, tan refrescante recibir esta perspectiva para elevarnos por encima de el statu quo, que ya a veces raya con el aburrimiento y con la misma repetición de la repetidera. Señor, estamos cansados de escuchar un evangelio light, estamos cansados de escuchar un evangelio donde el centro de atención es el ser humano, el potencial humano, las capacidades humanas, la dignidad humana. Necesitamos, Señor, volver al evangelio soluble, al evangelio auténtico, que se enfoca en Cristo. Cristo es el centro, todo es de Él, por Él y para Él, y nos movemos y en Él somos, dice la palabra. Separados de Él nada podemos hacer. Ese es el evangelio que tenemos que incrustar en nuestro espíritu, el evangelio que nos lleva a entender y a comprender que se trata de Él, no de nosotros, que Él es el centro y nosotros giramos en torno a Él. Oh Señor, por favor, ayúdanos a cambiar la perspectiva para poder perseverar firmes hasta el final, para poder llegar, Señor, a la meta que tú nos has planteado, no la que nosotros nos proponemos, sino la meta, Señor, que tú nos has planteado, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, que hoy tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones, y que podamos, Señor, tener muy presente que en verdad necesitamos reenfocar, redireccionar las motivaciones de nuestro corazón cuando te buscamos, cuando estamos, Señor, relacionándonos contigo. Perdónanos si hemos sido egocentristas, perdónanos, Señor, si nos hemos enfocado en buscarte para nuestros placeres, para nuestros deseos. Perdónanos, Señor, si nos hemos servido de ti, porque esto es incorrecto, esto es blasfemo, esto es vivir un evangelio completamente diferente al auténtico. Y la Biblia dice que cualquiera que anuncie un evangelio diferente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea anatema. No queremos, Señor, caer bajo ese anatema. Queremos, Señor, en verdad estar sometidos bajo el auténtico evangelio para poder disfrutar de la bendición plena que es tu presencia operando en nosotros. Gracias, mi Señor, y pido por favor para que hoy lo que nos has hablado no caiga al piso, sino que por el contrario retumbe 2 veces en nuestros oídos y sea respaldado, Señor, por el efecto de tu palabra en nuestro corazón. Transfórmanos, cámbianos, ayúdanos a tomar en serio, Señor, tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.